Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Ivan Ooze, villano de la primera película de Power Rangers. No, miento, es la minifigura no oficial de Apocalypse o Apocalipsis de la película del mismo nombre de Fox, personaje que fue interpretado por Oscar Isaac, pero de verdad desde que salió la película no puedo evitar el hecho de que me recuerde a un personaje de Super Sentai, o bueno, de los Power Rangers, en vez de al magnífico personaje y villano que es en los cómics y que de hecho fue también en la serie del 97, ahora ya que la revivieron. Pero bueno, haciendo de lado ese pequeño breviario, vamos con esta minifigura que, al margen de que la adaptación de Fox del personaje fue, por decirlo menos, lamentable, me parece que esta minifigura recrea bastante bien lo que se pudo ver en pantalla, y lo que me agrada más de ella es no solamente la calidad de las impresiones, sino que se consiguió o el fabricante y el diseñador consiguieron parecido con completamente con piezas ya existentes. No tenemos aquí ninguna pieza exclusiva, y aún así me parece que la figura está muy bien ejecutada. Otra pequeña aclaración antes de empezar: pido de antemano una disculpa en caso de que confunda a Apocalypse y lo llame en determinado momento Apocalypse. Yo sé que no debería de confundir un personaje, o sea, un individuo con un planeta, pero disculpen, estoy más habituado al Cuarto Mundo que a los X-Men. Ok, vamos entonces a desarmar esta minifigura para analizar todos sus componentes y ver qué es lo que tenemos en realidad, y en todo caso qué es lo que la hace especial. Vamos a comenzar con la base. Tenemos una placa cuadrada de 4x4, puntos de inserción cargados ligeramente hacia un extremo, en este caso pues sería hacia abajo, que nos va a servir tanto para equilibrar como para exhibir la figura en el caso de esta minifigura, ya que no tenemos ningún tipo de accesorio en las manos o algo en la espalda. Esto cubre todo el torso, la armadura que tenemos, pero no tenemos algo en concreto que solo abarque la espalda, que pueda hacer que pierda el equilibrio, pues nos va a servir más para fines de exhibición. Respecto a la minifigura, vamos a comenzar con con la estructura base, con el cuerpo de la minifigura, y podemos ver que vamos a tener varias impresiones. Lo que más me gusta es la paleta de colores. Aclaro, no me agrada del todo el diseño de Apocalypse o Apocalipsis, como le quieran decir, en la película, pero tengo que decir que la minifigura está muy bien adaptada. Me gusta la paleta de colores, no solamente que tengamos colores metálicos, sino que además de que se respetó, creo que se tomaron aquí la libertad de resaltar un poco más los tonos azules, porque el de la película luce bastante uniforme. Sí se llegan a distinguir algunos grises, algunos azules, pero luce como si fuera bastante monocromático el personaje, totalmente de un gris azulado. Y aquí vamos a tener algo que resalta y diferencia pues los diferentes elementos del personaje, no solamente por las partes que están cubiertas en el torso, que de hecho solamente vamos a tener impresiones tanto en el torso como piernas y pieza pélvica. En los costados y en los brazos no vamos a tener ningún tipo de impresión, algo más cercano al estilo de las impresiones de las minifiguras oficiales. Pero bueno, regresando a esta, me gusta que tengamos la musculatura definida. También creo que no estuvo mal que no hayan puesto demasiado empeño en el diseño del torso, puesto que este va a estar cubierto por la coraza. Pero desde las piernas podemos ver que se recreó bastante bien el diseño de esta suerte de túnica, capa que utiliza, cosa que no es común en Apocalipsis. Sí, en bastantes ocasiones usa una capa, pero no, bueno, en los cómics, pero no una, y eso no siempre, pero no una túnica como tal. Por eso digo que es como una versión del villano morado de los Power Rangers. Pero bueno, vamos a tener tres tipos de acabado para el pigmento metálico. Vamos a tener uno más oscuro y uno más claro, pero con este acabado de red, y otro un poco más limpio o más uniforme, lo cual le da este aspecto metálico. Creo que el diseño para la hebilla, las impresiones que tenemos a la altura de la T en la pieza pélvica, diseño que por cierto se continúa hacia la parte inferior, y podemos ver que, aunque ligerísimamente desalineado, es casi imperceptible, pues el diseño se continúa de muy buena manera. Pero regresando a la parte pélvica, podemos ver la parte central del cinturón, su hebilla, y los diferentes elementos que lo componen. Me agrada también para la parte trasera. Creo que la coraza de Apocalypse está bastante bien definida, aunque no recuerdo, vamos, esa película la vi una sola vez y no me quedaron ganas de volver a verla.
y la vi ya mucho tiempo después de que salió. Pero bueno, no recuerdo que en algún momento se hayan mostrado sin la capa, túnica o lo que sea que utiliza ahí en esa película. Pero bueno, aquí tenemos la coraza como tal que utiliza. Y creo que está muy bien ejecutada, me agradan los elementos. Me hubiera gustado que estuvieran remarcados o al menos que tuvieran algún contorno negro las placas del centro, no solamente el pigmento gris, pero eso lo vamos a dejar a mero gusto personal. No creo que sea un defecto de la pieza. Por el contrario, insisto, creo que está bastante bien ejecutada. Respecto a la capa, vamos a tener una capa con el diseño que más me gusta de capas para estas minifiguras, es decir, el que tiene dos puntos de inserción en la parte superior, porque esto le da mejor caída, aunque con esta figura no es particularmente notorio en todo caso que tenga o no caída, puesto que después de colocársela vamos a colocar nosotros la coraza y esta va a cubrir también una parte de la capa y va a garantizar de alguna manera que esta quede ceñida al cuerpo. De hecho, podemos alcanzar a ver cómo por el tiempo que ya he tenido exhibida esta figura, en realidad no es una figura nueva, ya la propia capa ha tomado la forma que le da la propia coraza una vez que se coloca. Hablando de la propia coraza, este diseño lo hemos visto ya, bueno, ha estado presente en Lego durante ya bastante tiempo. No me desagrada que por el contrario que hayan reutilizado este elemento existente. Podemos ver incluso que en la parte trasera se le pueden acoplar otros elementos, pero bueno, no es necesario para el personaje de Apocalipsis. Si hubiese estado un poco más ceñido tal vez a los cómics, pues sí, hubiera tenido más accesorios, pero serían más cambios de forma para las manos, que por cierto también eso lo hemos visto en los videojuegos, que en realidad algún complemento para la espalda. Por lo demás, se puede ver aquí el diseño que utiliza en la película. Me gusta que la paleta de colores no solamente lo tengamos en colores metálicos, sino podemos ver colores blancos, o mejor dicho, grises bastante claros, casi blancos. Incluso me atrevo a decir que con un ligero toque azul para que se note un poco más metálico, pero a fin de cuentas son colores opacos, muy bien empleados para que se delineen o se delimiten de manera correcta las diferentes placas de la armadura, inclusive las que tenemos a nivel del cuello. Este tipo de impresiones bastante pequeñas definitivamente me hacen apreciar una minifigura independientemente de que el personaje sea, bueno, como ya lo dije al principio, por lo mínimo lamentable. Aún así, en cuanto a la minifigura, haciendo de lado ya lo bueno o mala que pudo haber sido la versión de Fox, creo que la minifigura está muy bien ejecutada y una vez que nosotros colocamos el torso, de hecho se siente que se sube un poco por la capa, pero cuando colocamos la cabeza este problema deja de aparecer. De hecho es algo que también le sucede a las figuras oficiales que llegan a tener alguna capa con este tipo de coraza. Pero una vez que colocamos la cabeza ya con la fricción de la misma sobre el perno que hace las veces del cuello o del punto de anclaje, pues esto desaparece. Respecto a la cabeza vamos a tener dos impresiones o doble impresión, pero la de la parte trasera es precisamente la parte trasera de la cabeza del personaje. No vamos a tener un doble rostro y esto está bien, si no se hubiera visto bastante raro tener un personaje con la cabeza descubierta pero con una cara también por detrás de la cabeza cuando en el diseño del personaje evidentemente no la tiene. Aquí para la paleta de colores le agregaron el negro y no me desagrada, creo que de hecho se ve mejor o hubiese estado mejor esta paleta de colores que lo que se vio en la película. Me agrada tanto en la parte trasera como en la parte frontal la utilización de tonos metálicos. Es más visible en la parte trasera puesto que el propio cuello de la armadura se extiende un poco y al menos aquí lo tenemos impreso. Y para la parte delantera podemos ver que respecto a la expresión de Apocalipsis, pues sí le da cierto parecido a lo que interpretó Oscar Isaac, que como ya he dicho en otras interpretaciones de personajes que no me gustaron para nada, personalmente no tengo nada en contra del actor y no creo que sea su culpa que le hayan escrito un guión de mierda y una adaptación pésima. Pero bueno, al margen de todo esto, vamos a tener una buena cantidad de negro, inclusive para enmarcar los ojos, pero lo que más me llama la atención aquí no es el pigmento metálico que acabo de mencionar hace unos instantes, sino la aplicación de pigmento azul más claro, porque esto le da un poco de profundidad al rostro, sin perder
apariencia un tanto caricaturesca de figuras de este formato. Creo que definitivamente, insisto, al margen de lo bueno o mala que pudo ser la adaptación de Fox, al menos esta minifigura funciona bastante bien y se ve bien en una colección centrada en versiones live action de superhéroes o, independientemente de la franquicia, versiones, etcétera, de minifiguras de este estilo. Definitivamente una minifigura que pues creo que le hace más justicia al personaje que la inspira que en realidad lo que se vio en pantalla. Pero bueno, hasta aquí el análisis de Apocalypse. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Coffee. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Chao.